Buenas tardes a todas y a todos los que están acá, los que nos están viendo por streaming en internet. La verdad que para la Universidad Nacional de Quilmes es un orgullo tener hoy al diputado Roberto Savaresa en esta jornada que tiene que ver con nuestra maestría, con nuestra maestría en Estudios Sociales de la Ciencia y estamos convencidos que la ciencia y que el lugar de la universidad en la ciencia es un elemento central para el desarrollo y para la inclusión, y que en este oscuro momento que estamos viviendo en la Argentina para todo el sistema científico tecnológico y para todo el sistema del conocimiento, es central conservar una agenda de actividades, es central conservar la ciencia, la tecnología, estar preparados porque los vientos van a cambiar y cuando eso ocurra tenemos que estar preparados para poder tener una visión y después una política para esos tiempos. Pero también, digamos, como actividad académica, digamos, además quiero aprovechar para felicitar a las autoridades de la maestría que nos permiten tener hoy a Roberto acá y nada, plantear simplemente que la Universidad Nacional de Quilmes está totalmente consustanciada con la ciencia, con la tecnología y con el lugar que esta tiene para el desarrollo y que por lo tanto como parte del sistema científico-tecnológico vamos a seguir trabajando en ese sentido. Así que los dejo con Roberto, que vinieron a escucharlo a él y no a mí, así que seguramente van a tener una jornada de trabajo muy buena. Así que muchas gracias. Gracias, Roberto. No, por favor. Gracias. Te dejo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, todas. Es un tema muy interesante esta discusión sobre ciencia, tecnología y desarrollo de una sociedad, porque la verdad que parece ser un punto remanido y común de todo el discurso en todo el espectro político. Y me gustaría comenzar con algo que pasó hace 48 horas para ponerlo, con un ejemplo real, con la sanción, la media sanción de la ley de la economía del conocimiento, ¿no? Es una ley que en realidad continúa la ley de software, una ley que fue de 2004, que fue implementada por Néstor Kirchner, y una ley que tuvo un enorme impacto sobre el desarrollo de la industria del software en la Argentina. Comenzó con una actividad relativamente reducida y hoy tiene prácticamente 100.000 personas abocadas a la producción de software, exporta alrededor de $1.000 millones y se ha convertido en uno de los espacios que no ha sido afectado por la crisis. Entonces, esta ley, que en principio contemplaba una prolongación de la ley de software que terminaba ahora, en diciembre de 2019, y una preocupación de las cámaras, aparece en el recinto con otro nombre. No es ya la ley de software, ni la prórroga de la ley de software, sino que aparece como economía del conocimiento, ¿no? La ley de promoción de economía del conocimiento. Y bajo este título se colocan, aparte de las actividades de software, aparecen otra variedad, otra diversidad de actividades. Aparece bioeconomía, biotecnología, industria satelital, ingeniería nuclear, geoingeniería, biología molecular. O sea, esta ley, en última instancia, lo que hace es de alguna manera, a través de beneficios fiscales, promocionar no solo ahora la ley de software, sino que pretende apostar a apoyar a aquellas empresas que operan en una cantidad de campos que es desde la bioquímica, parece sí, definió bioquímica, nanociencia, nanotecnología. Creo que lo que intento decirles
es que este proyecto, que lo presenta el oficialismo, demuestra en lo discursivo la aceptación general de que la economía del conocimiento es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad moderna. Los invito a escuchar algunos de los discursos que los diputados del oficialismo hicieron para dar cuenta de que en última instancia parecía que todos estamos de acuerdo en lo mismo, ¿no? La ciencia, la tecnología es fundamental para tener empresas de base tecnológica y que creen empleo de calidad, que permitan exportar. Bueno, todo esto se dijo y se repitió durante horas en la Cámara. Ahora bien, cuando uno analiza la realidad de la situación de sistema ciencia, tecnología, economía en nuestro país, se encuentra que este discurso no trasciende a la realidad, o sea, no es un discurso que tenga un soporte real. Uno podría plantearse, si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no se puede hacer una política de Estado, ¿no? Yo creo que voy a todos lados donde no hay gente que esté comprometida políticamente o que entienda la situación política o tenga una actitud de compromiso político, que se interese en la política. Lo primero que te dicen, investigadores del CONICET, por ejemplo, vas a una reunión, te dicen, ¿cómo es posible que los políticos no puedan establecer una política de Estado en ciencia? Es tan fácil, ¿no? Es tan directo tener una política de Estado en ciencia y tecnología. Estamos todos de acuerdo. Y la verdad que no es así, que no es posible, a mi juicio, después lo debatimos, vamos a tratar de ser cortos para poder tener un debate. No es posible hacer una política de Estado si uno no coincide en el modelo de país que quiere. O sea, las políticas de ciencia están relacionadas con el modelo de país que tenemos. Y eso se ve claramente en esta situación de esta realidad de Cambiemos Hoy, de su proyecto, con lo que era el proyecto del kirchnerismo. En el proyecto del kirchnerismo, la ciencia y la tecnología tenía un lugar en la realidad de este gobierno. Esto no es así. Y los ejemplos sobran. Por ejemplo, hablamos de promocionar aquellas empresas de base tecnológica que hacen ingeniería nuclear. ¿Qué sucede con el plan nuclear argentino? ¿No? Bueno, vemos que Atucha 3, que era la que Argentina domina con la tecnología Candú, no se hace. Con lo cual, toda la industria nacional, que estaba completamente integrada para el ciclo nuclear, no tiene espacio. Ahora bien, ¿quién puede hacer o quién puede desarrollar una empresa de ingeniería nuclear si no está el Estado moviendo a Atucha 3, donde sí aparecen después distintas empresas de base tecnológica que se ponen a trabajar en ese proyecto? Se habla de, por ejemplo, industria satelital. ¿Qué pasa con la industria satelital? ARSAT 3 no se construye. Ustedes lo saben. Tuvimos que alquilar, para no perder la frecuencia acá que tenemos asignada en la órbita geoestacionaria, un satélite de 1994 de la Comunidad Europea. No se hace ARSAT 3. Entonces yo me pregunto, ¿qué empresa hace hoy o puede hacer desarrollos satelitales? Alguno va a decir, sí, Satellogic, Fresco y Batata, los nanosatélites. Bueno, mala noticia, la empresa está en Uruguay. Se nutrió durante mucho tiempo de la plata que le daba Barañao, ¿sí? Y después se fue en Uruguay. Cuando se anunció que se iban a fabricar 90 satélites, ¿sí? Nosotros lo festejamos, que el diario La Nación sacó un artículo, ¿sí? Y los diarios de Uruguay decían, Uruguay hoy en día compite en la industria satelital, porque la empresa está en Uruguay. Entonces, aparece ahí claramente que lo que hace hoy en día el gobierno es capturar un discurso, es tomar un discurso simplemente para poder disputar con nosotros esta realidad. Cuando nosotros decimos el gobierno no tiene interés en aquellos desarrollos tecnológicos que Argentina estaba avanzando, en lo cual le daban soberanía en el conocimiento,
y que hoy en día discontinúa, ellos van a poner sobre la mesa que ellos promovieron la ley de la economía del conocimiento. Entonces, esto es un símbolo de que nadie niega, pero luego en los hechos marchan en la dirección absolutamente opuesta a la que se declama. Otro punto importante que muestra la contraposición dentro de esta ley, que sí lo marqué en la Cámara cuando me tocó hablar. Fíjense ustedes, vayan al Banco Mundial. Hay 4 pilares para lo que dice el Banco Mundial, para la economía del conocimiento. Uno de esos pilares es tener organismos de ciencia y técnica y universidades potentes. ¿Por qué? Porque ninguna empresa de base tecnológica puede prosperar si no tiene un ecosistema en el cual se soporta. Tal vez en el caso del software eso se vea menos, porque los requerimientos tecnológicos para desarrollar software no son los mismos que para hacer biotecnología o para hacer nanociencia y nanotecnología. ¿Quién puede invertir de una empresa de base tecnológica pequeña, una pyme, una empresa mediana? ¿Quién puede afrontar los gastos de comprar costosos microscopios que son 2 o 3 millones de dólares, o espectrofotómetros, o equipamiento pesado, para iniciar una empresa o para despuntar una empresa cuando no esté el Estado que le provea el soporte y la incubadora para que estas empresas despeguen? ¿No? Parece, desde el punto de vista absolutamente irracional, ¿no?, plantear una economía del conocimiento sin pensar que tenemos que potenciar el sistema científico y tecnológico y tendríamos que potenciar las universidades, porque aparte otro pilar es la educación. No es posible economía del conocimiento sin el pilar de la educación. En este sentido, ya aparecen los primeros números oficiales. Nosotros veníamos reclamando cifras del ministerio, que nos dijeran qué era lo que ex-ministerio, qué era lo que estaba pasando en el Estado en la inversión en ciencia y tecnología. Esos números ya empiezan a aparecer. Lo que sabemos más, depende de ustedes cómo lo midan, pero midiéndolo en términos del Producto Bruto, la inversión que teníamos en ciencia y técnica en el año 2015 era el orden del 0,65, y esta inversión se ha reducido al 0,5. Entonces, mientras que hablamos de economía del conocimiento y sabemos que tenemos que crear todo un ecosistema en torno a las empresas de base tecnológica, nos encontramos con que la inversión del Estado en términos de Producto Bruto Interno ha descendido. Y ese descenso, si ustedes lo referencian a los valores del PBI del 2015, que era 554.000 millones de dólares, y lo ponen en términos del PBI de 2018, que es aproximadamente, sabemos que es por debajo de los 500.000 millones, porque se ha reducido. Algunos ayer sacaron una estimación de 434.000 millones de dólares. No sé cómo está calculado, pero apareció una estimación. Seguramente los que siguen la parte económica me lo pueden explicar mejor, pero sabemos que es menor a 500.000. Pongamos 500.000. Eso representa que hoy en día la Argentina está invirtiendo del orden de 800 millones de dólares menos en ciencia y tecnología. Y esto es para todos, para el INTA, el INTI, para el CONICET, para la Comisión de Energía Atómica, para la CONAE. Otra cosa era la industria espacial, ¿no? Se fomentaba empresas para la industria espacial. Y la CONAE la desfinancia. Entonces, la realidad es que hay un desfinanciamiento profundo del sistema de ciencia y técnica, del sistema estatal, con lo cual es muy difícil que todas estas actividades que se quiere promocionar para las empresas puedan progresar o que puedan avanzar. Bien, esto es un poco para mostrar esta disputa discursiva, porque siempre nos disputan desde el discurso, no desde la realidad. De la realidad, lo único que podemos verificar, cualquiera que lo haga, es que este gobierno marcha hacia un desmantelamiento del sistema de ciencia y técnica, y por supuesto también va a terminar con aquellas empresas de base tecnológica que no van a poder progresar en esta realidad, que no solamente depende de esto, porque cualquier empresa de base tecnológica depende de capitales de riesgo, y hoy en día tenemos tasa del 72%, creo que terminaron hoy, no sé, creo que 72%,
la verdad que quién va a poner un peso en capital de riesgo en este marco financiero. Pero sí intentan instalar, o se intenta instalar este discurso de que ellos sí aprecian la ciencia y la tecnología y que en realidad lo que están haciendo es favorecer la inversión privada, ¿no? Entonces disminuimos la estatal, pero miren, vamos a invertir más en el privado. Otro tema que también es muy preocupante, que también quiero dejarles como inquietud, es que esta ley terminaba en el artículo 28, cuando se presentó en la comisión, y cuando salió de la comisión con dictamen tenía 12 artículos más. Esos 12 artículos más era el financiamiento privado de las universidades, de la investigación en las universidades. Por supuesto nosotros no permitimos que eso fuera porque le dijimos que nos íbamos del recinto, no tenía los 2/3 para que el proyecto saliera, porque no tenía 7 días, sino que había entrado, no tenía los 7 días reglamentarios, tuvieron que sacar esto, pero hay que estar muy alertas sobre qué es lo que se pretende cuando se habla del financiamiento privado, sobre todo el sistema universitario, porque ahí entran las universidades privadas, las universidades públicas, qué es lo que se va a jugar detrás de esta intención, que bueno, la tuvieron que sacar, pero que seguramente va a tener que ser discutida y debería ser discutida en la Comisión de Educación y en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Esta ley de Economía del Conocimiento sale, para que vean ustedes, de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Informática. No pasó ni por la Comisión de Ciencia y Tecnología porque le hubiéramos objetado todo esto que veníamos hablando. Esto es un poco para mostrarle la situación, ¿no? La situación del sistema, ustedes que seguramente la conocen, INTA con 800 investigadores menos, el INTI con 500, con los 200 despidos y los retiros voluntarios, SENASA con 400, agroindustrias con cerca de 1000 personas menos, el CONICET tomando 400 personas de los 2000 doctores que produce hoy en día la Argentina, y que no hay lugar porque todos los otros organismos, inclusive las universidades, tienen los cargos contados con la mano y que nunca pueden absorber la dinámica de formación de doctores que venimos lanzado como un tren de la época anterior. Hay 11.000 doctores que están circulando, ¿no? Haciendo su doctorado, becarios haciendo su doctorado, y que se encuentran con un cuello de botella, que son 400 cargos, en un país que necesariamente necesita más doctores, más inversión en ciencia y más doctores. Siempre recordemos que el caso, por ejemplo, Corea, que tiene 10, y Japón, que tienen 10 investigadores cada 1000 habitantes de población económicamente activa, Israel, que tiene 12 o 14, Francia tiene 8, Alemania tiene 8, Estados Unidos también, España tiene 6, nosotros tenemos 3 investigadores cada 1000 habitantes de población económicamente activa. Ahí se cuenta todo, becarios, técnicos, todo lo que tiene 8 horas, profesores universitarios, todo lo que tiene 8 horas de dedicación. Con lo cual Argentina tendría que hacer un esfuerzo importante en tener más doctores, si es que camina, avanza hacia la economía del conocimiento y apuesta a tener empresas de base tecnológica y a tener un sistema estatal potente que las ayude. Entonces tenemos que tener más investigadores y necesitamos, por supuesto, aumentar el presupuesto de ciencia y técnica. Bueno, ese panorama seguramente lo tienen, lo han visto, los números, y después que nos quedamos charlando un rato, podemos dar más detalle de los números. Ahora bien, me parece que en el actual contexto también debemos preguntarnos cuáles son los pasos que uno debería dar para que efectivamente, si vamos a transitar hacia un sistema de ciencia y técnica que impacte en la economía, esto ocurra, porque en los 12 años que nosotros estuvimos, la hemos pasado reconstituyendo el sistema de ciencia y técnica, que no se olviden que en el 2003 era un sistema que tenía 1,4 investigadores cada 1000 habitantes, que invertía el 0,43 de un PBI de 240 millones de dólares, y nos fuimos con el 0,65 pero de 554.000, o sea que las cifras son mucho mejores, que todos los organismos de ciencia y técnica multiplicaron por 4 en millones de dólares, inclusive las universidades nacionales, en millones de dólares la inversión que se hizo, y que sin embargo no logró una eficiente articulación. Si bien podemos encontrar
evidencia de que el sistema científico argentino es capaz de hacer y de tener logros importantes, como el caso de lo que es la investigación, el desarrollo nuclear, el desarrollo satelital o el desarrollo en biotecnología. No se olvide que hoy en día Bioceres cotiza en Nueva York y uno de sus activos es la soja resistente a la sequía y a la salinidad. Entonces, hemos sido capaces de hacer desarrollo en biotecnología, en desarrollo nuclear, en satelital, pero esto no tiene un impacto, no ha tenido un impacto. Si uno mira, Argentina sigue siendo tan débil en cuanto a su exportación de bienes en valor agregado como lo era tradicionalmente. Entonces, bueno, ¿qué camino tendríamos cómo tendríamos que plantearnos si en diciembre hubiera otro gobierno, que todos, por lo menos yo soy un convencido que así va a ser? ¿Cuáles son los puntos que han quedado pendientes? ¿De qué manera tendríamos que pensar la ciencia? Y también un desafío de que cuando uno habla de impacto, generalmente terminamos reduciéndolo a temas de tipo económico, ¿no? ¿Cuánto es que la ciencia genera en PBI, ¿no? O sea, ¿cuál es? Y la verdad que no estamos mirando el impacto social de la ciencia. Por ejemplo, todo el impacto que tiene en salud o en las ciencias sociales, que después podemos dar muchos ejemplos de que son esenciales hoy en día, ¿no? Imaginemos, ¿no?, qué haríamos si la Universidad de Avellaneda, por ejemplo, o CEPA no estuvieran dándonos, o las otras universidades no estuvieran proveyendo los datos sobre la realidad en la pobreza, la realidad en cuanto a la situación social, en temas de violencia. Bueno, eso es un activo que tiene la sociedad argentina y que muchas veces no valoramos. ¿No? Decimos, no, las ciencias sociales no tienen impacto, no, tienen muchísimo impacto. Desde el punto de vista de toda esta interacción permanente que tienen con los ciudadanos y con la observación de la realidad, que fue lo que de alguna manera molestó a Cavallo por los 90 cuando manda a labrar los platos a las ciencias científicas sociales, ¿no? Entonces son generalmente las primeras que atacan este tipo de políticas, porque son aquellas que le dicen lo que está pasando. Son las primeras en ser atacadas, pero también hay que pensarlo en la dimensión de salud, ¿no? ¿Cuánto puede aportar el sistema de ciencia y tecnología en mejorar la salud en los hospitales, en tener medicina translacional, en mejorar los diagnósticos, en enfermedades olvidadas que no van a tener un impacto económico? Porque hoy en día no tenemos un remedio para el Chaga, no tenemos drogas para el Chaga, no es porque es muy difícil, es porque no hay interés de los grandes laboratorios internacionales, porque es una enfermedad de pobres y que no da plata. Pero si pudiéramos tener un avance en este sentido, probablemente tendríamos un impacto en la salud de la población, y eso no es menor. No podemos dejar a la ciencia limitada a cuánto dinero vamos a tener, porque vamos a tener una patente o vamos a tener soja transgénica exportando a la China, ¿no? Entonces miremos la ciencia en toda su dimensión, en ciencias sociales, en lo que es el impacto en salud y también el impacto tecnológico con las pymes y todo lo que movemos. Entonces, ¿de qué manera, y hablando ahora en conjunto, de qué manera tenemos que articularnos para que esto sea una realidad? ¿De qué manera tenemos que articular el aparato científico-tecnológico que tiene la Argentina, que hoy en día está sin nafta, pero no está destruido? Es como le pasa a la industria trabaja al 50% de la capacidad instalada, pero las máquinas están, la tecnología está. Si moviéramos el consumo, la industria podría pasar del 50 al 70, ¿no? Y nos pasa lo mismo con el sistema científico. Empezamos a tener pérdida de recursos humanos que se están yendo al exterior, pero todavía el daño no es irreversible. Tendríamos que dar un giro, cambiar las políticas, pero podríamos recuperar ese sistema. Pero tenemos que pensar, y esta es la gran apuesta, cómo ese sistema se articula con el sistema productivo, con el sistema de salud, se articula en diferentes niveles, porque hay que articularlo con nación, hay que articularlo con las provincias y hay que articularlo con los municipios, hay que articularlo con los ciudadanos. ¿De qué manera logramos eso? No hemos podido articularnos siquiera entre los actores.
¿no? Era difícil hacer política del CONICET con el INTI o del CONICET con el INTA, simplemente porque los teníamos en distintos ministerios. Uno está en agroindustria, uno estaba en industria, otro estaba en agricultura, otro estaba en ciencia y tecnología, y era muy difícil coordinar políticas. Entonces, ¿cómo pensamos el esquema? ¿Cómo vamos a un esquema que nos permita tomar y plantear, por ejemplo, un nivel de proyectos nacionales? Esos proyectos nacionales no que sea el Ministerio de Ciencia el que hace el Plan Nacional de Ciencia y Técnica, sino que lo haga el Ministerio, por ejemplo, de Salud o el Ministerio de Industria, y que nosotros, como científicos, como universidades, veamos qué podemos contribuir en esos proyectos nacionales que va a encarar la Argentina, qué podemos poner de conocimiento, qué podemos poner de innovación. Nosotros como científicos no podemos definir, no podemos saber lo que necesita el Ministerio de Salud. Hoy en día el Ministerio de Salud tiene un montón de desafíos. Seguramente uno es producción pública de medicamentos, y ahí sí podemos aportar. Pero hay otros temas de salud, de hospital y demás, que tiene que ser delineado por cada ministerio. Entonces yo creo que un punto fundamental para que pensemos, para una etapa que sea superior, porque tenemos un sistema que se consolidó, que se dañó, pero no irreversiblemente, y que podemos poner en marcha, ¿cómo haríamos para articularlo? Me parece que el Estado tiene que definir proyectos nacionales. En energía, por ejemplo, ¿qué nicho de energía va a explotar la Argentina? Y ahí viene la mirada, ¿qué podemos contribuir nosotros desde las universidades, desde el CONICET, desde la CONAE, desde la CONEA? ¿Cómo podemos entrar ahí? ¿Qué podemos aportar a ese plan? ¿Qué vamos a hacer en salud? ¿Qué vamos a hacer en energía? ¿Qué vamos a hacer en áreas, por ejemplo, en el área de industria? Yo me acuerdo que seguramente ustedes recuerdan que en el 2014 estábamos ya con el estrangulamiento externo. Por cada coche que se vendía en la Argentina había que gastar un montón de guita en importaciones, y nos venían a ver la gente de Axel y nos decían: a ver, ¿qué pueden hacer ustedes en CONICET para mejorar las pymes, para que puedan entrar y ser proveedoras porque nos rechazan diciendo que la calidad es mala? A ver, ¿qué podemos hacer? Pues, motores ya no se pueden hacer, en Argentina no se hacen motores de los 60. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, en industria, ¿qué vamos a priorizar? No, me parece que necesitamos definiciones, y esas definiciones tienen que ser tomadas al máximo nivel del Poder Ejecutivo. Y ahí, esa coordinación tiene que estar ahí se tiene que definir los grandes proyectos nacionales. Y eso tiene que tener un muy buen funcionamiento, un muy buen financiamiento, de manera tal de que se alineen detrás de esos proyectos los diferentes organismos y universidades que puedan contribuir. Pero ese llega a un nivel. Después yo imagino otro nivel, que es de un nivel ya más, si ustedes quieren, sistémico, mucho más transversal, que se origina en financiamientos para potenciar universidad con municipio, universidad con la provincia. Y ahí tiene que estar el Ministerio de Ciencia dotando de financiamiento a todos, al INTA, que con los proveedores, a la universidad con el municipio de Quilmes y también con la provincia de Buenos Aires, o el CONICET con la provincia de San Juan. Eso se hace fácilmente con proyectos orientados. Yo recuerdo que en CONICET lo implementamos y salía y funcionó muy bien. ¿Qué hicimos? Pusimos el monto de un proyecto básico, donde lo definía el investigador, la propuesta era del investigador. Dijimos, no, vamos a hacer al revés, vamos a tomar este monto y vamos a decir que venga un tercero y nos diga qué es lo que quiere. ¿No? Por ejemplo, el Cedronar. El Cedronar en ese momento necesitaba saber con qué químicos se cocinaba el Paco. O sea, se requisaba Paco, la policía requisaba Paco, y no sabíamos qué ácido sulfúrico se usaba, qué calidad, porque en la calidad de lo que se usa está también el grado de daño que produce. Entonces, que no se sabía nada. Entonces hicimos un proyecto con Cedronar. ¿Qué hicimos? Nosotros poníamos la misma plata que poníamos en un proyecto PIP, y decíamos al Cedronar, ponernos 100 lucas más, y armamos un proyecto y convocamos para lo que quiere el Cedronar. Y así lo hicimos, por ejemplo, también con la provincia de San Juan, o con la UOCRA, con la Fundación UOCRA. Y no me dejaron terminar de hacer un convenio con la economía popular. ¿Por qué? Porque a último momento me prohibieron firmar el acuerdo. Esto era en 2015, cuando yo ya había dicho que me iba, y el ministerio hasta me sacó la posibilidad de que
en el CONICET los gerentes me prepararan el proyecto para firmarlo, no lo pudimos firmar, tuvimos que ir a la UMED. Entonces me parece que esa coordinación se puede hacer si nosotros ponemos en el juego proyectos orientados, donde podamos jugar con el aceptor y que él defina cuáles son las necesidades y alineemos a aquellos que quieran hacerlo. Y también tenemos ciencia básica y también tendremos que garantizar el financiamiento de la ciencia básica. Voy a dar algún ejemplo y acá terminamos para charlar un rato cómo lo ven ustedes. Pues estas son propuestas que tengo en la cabeza. ¿Por qué digo, por qué necesitamos toda la ciencia? ¿No? Y voy a dar algún ejemplo. Cuando tuvimos la reestatización de YPF y se decidió ir por el shale oil y el gas oil y el gas shale, este país tenía geólogos, no hubo que ir a formar geólogos, ¿no? O sea, teníamos geólogos, esos geólogos, muchos de ellos estaban haciendo papers. Cuando armamos ITEC, armamos un grupo de geólogos que fue ITEC, los teníamos. Cuando tuvimos la epidemia de antivirus, hace muy poquito, estaba el Instituto Malbrán, que hizo toda la parte genética del virus y aparte determinó si esos casos eran o no de antivirus. Hubo 1000 casos, se está instalado. Ahora, ¿cómo uno puede saber lo que va a necesitar mañana en ciencia? El otro ejemplo, cuando fue el voto electrónico, ¿se acuerdan? Bueno, apareció de golpe la discusión del voto electrónico. De un año para otro había que comprar un sistema electrónico coreano. ¿Quiénes fueron al Senado y le dijeron que no había que comprarlo, que se hacía trampa con un celular? Fueron informáticos, que eran de la UBA, del CONICET, mostraron a los senadores y la ley no salió. ¿Cuánto vale eso? ¿Podemos predecir? Seguramente esos informáticos son muy buenos y están haciendo tal vez un paper, porque hoy no tienen la demanda. Entonces tenemos que tener también un financiamiento de toda la ciencia. No podemos saber lo que vamos a necesitar, cuáles son las nuevas tecnologías que vamos a tener dentro de 2 años. Si no tenemos gente mirando eso, estudiando en la frontera del conocimiento, no vamos a ser capaces de responder. Hoy el Estado sabe lo que necesita y esos son los proyectos nacionales. Queremos hacer litio, queremos armar toda la cadena de valor del litio, pero no sabemos qué vamos a necesitar mañana. Esas son situaciones que no se pueden prever. Entonces, acá a veces a mí me dicen ciencia para el pueblo. La pregunta es, ¿qué es ciencia para el pueblo? Cuando aparece una epidemia y no tenemos los virólogos, ¿qué hacemos con la ciencia para el pueblo? Entonces, yo creo que el Estado tiene necesidades y tienen que ser prioritarias. Y eso lo tenemos que financiar. Pero tenemos que financiar la ciencia en la universidad. La universidad es eso, es universidad. Es toda la ciencia. Es la cultura, el conocimiento. Cuando tuvimos la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿cuántos científicos fueron y contribuyeron al debate en este? ¿Salió o no salió? No importa. ¿Cuánto enriquecieron el debate? Desde las ciencias sociales, desde la biología molecular. ¿Eso vale? ¿Cuánto vale? ¿Vale plata eso? El otro día fui al Centro Atómico Bariloche, al Instituto Balseiro, que me invitaron a una charla. Y estábamos charlando así, y uno de los chicos que estaba, un investigador muy joven, me decía, no, ustedes tienen que poder poner en un Excel cuánto es el impacto económico, cuántos pesos son, cuánto es lo que ustedes hacen, porque si no, no va a haber ciencia, no le van a financiar la ciencia. Y esto me lo decía un chico que era recién doctorado, que estaba haciendo su postdoc. Entonces, me parece que abramos un poco la cabeza en ese sentido, porque muchas veces discutimos esto. Yo soy uno de los convencidos que tenemos que hacer ciencia para la sociedad, no ciencia. A mí no me gusta lo de economía del conocimiento, me gustaría tener una sociedad del conocimiento para la inclusión y para el desarrollo. No sería la sociedad del conocimiento, un Estado que tome buenas decisiones y que utilice a las universidades, que utilice su capacidad instalada para la toma de decisiones. Y otro punto, y acá también siempre me acuerdo uno más, pero que son, cuando hablamos del financiamiento privado de las universidades, que está bien, yo solamente pienso en una cosa. Hoy en día nos atraviesan debates súper importantes en la parte ambiental, por ejemplo, agrotóxicos, o, por ejemplo,
el tema de fracking, o el tema inclusive de las tecnologías, la tecnología nuclear. Hay gente que está a favor, gente que está en contra, transgénicos, es una disputa. Habrán leído el trigo que desarrollaron los investigadores del CONICET, que es parecido a la soja, tiene el gen del girasol y es una disputa. Pan contaminado, página 12, no lo está poniendo La Nación. Bueno, página 12. Otro tema, fracking. Neuquén acaba de votar. Movimiento Popular Neuquino, que es más o menos el dios del fracking. Progresa Neuquén, fracking. Mendoza, vayan ustedes a hablar de fracking. ¿Sí? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, si ustedes quieren hacer energía, la Reta quiere impulsar la quema de residuos para energía, lo habrán visto, que es un buen negocio para la Reta, la gente no la quiere. Ahora bien, vos tenés una planta, una usina de carbón en Río Turbio, que está parada y que las 3 localidades que están alrededor, que viven del carbón, están pidiendo que se ponga en funcionamiento. Muy bien. Las universidades y los organismos de ciencia y tecnología van a tener que arbitrar esa disputa, van a tener que ser garantes de esa disputa. ¿Por qué? Porque la sociedad sabe que no hay conflicto de interés, o que no tenemos conflicto de interés, o somos los que menos conflicto de interés tenemos. En la medida que el financiamiento privado se constituya en el financiamiento, en el único financiamiento, que es lo que apuesta esta gente, mi pregunta es, ¿de qué manera vamos a ser garantes de esas decisiones? Eso es una de las preguntas también que me preocupa de lo que viene. Bueno, nada más, abrir para el debate, preguntas, y dejé más preguntas que otra cosa. Gracias. Lo que quieran, charlemos, porque yo tengo tantas dudas o tantas, no sé, como caminos que se abren, que a veces hay que elegir uno. Yo pienso en uno, pero obviamente hay gente que puede pensar de otra manera y está bueno debatirlo. Es el momento del debate, porque después seguramente vamos a tener que participar en un gobierno que va a tener que afrontar todo esto. Sí, para romper el hielo, digamos. A ver, ¿vos te referís a la ley de financiamiento de la ciencia? Sí. ¿La de Perotti? Bueno, un poco la de Perotti, pero luego otras alternativas. Claro, nosotros queríamos plantear una ley de ciencia en este sentido, ¿no? Nosotros un poco queríamos modificar la ley del 2001 y poner como primer artículo que el sistema de ciencia y tecnología, bueno, primero el objetivo, que es el bienestar, que todos ustedes lo saben, poner la sociedad en el centro del conocimiento, el conocimiento en el centro de la sociedad, y después poner que el sistema de ciencia y técnica de este país tiene que ser el primer consultor del Estado, por ley, no porque tengamos prioridad en las licitaciones, como pasó, y que llevó a todos los conflictos que ustedes saben que están dando vuelta por ahí, inclusive en los juzgados. Necesitamos que el Estado reconozca que tiene un sistema de ciencia instalado y que debería consultar con ese sistema, y que si no consulta con ese sistema, nosotros podemos presentarnos como parte del sistema para aportar conocimiento y que la sociedad tenga esa información. Me parece que en la medida en que nosotros no somos utilizados por el propio Estado, que necesitaría mucho conocimiento en la toma de decisiones, deja a los científicos en una posición no tienen defensa, porque no tienen demanda ni del propio Estado. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Para qué sirve ese sistema? Ese sistema de ñoquis que no hace nada. ¿Por qué no contratar una consultora privada? ¿No? ¿Por qué no hacerlo en otro lado? Entonces, me parece que el Estado obligatoriamente debería utilizar su sistema, un sistema que lo instaló, que lo tiene, con recursos humanos valiosos, que podría estar asesorándolo en múltiples problemas, desde la Cámara de Diputados hasta los jueces, que hoy en día se debaten en a cuántos metros de la escuela podemos fumigar.
que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Que se canceló una disposición porque ardía, no sé si la disposición que sacaba la gobernadora era que no había más pulmones y se podía fumigar en cualquier lado. Entonces, me parece que es un punto que teníamos que poner en juego. Y también un poco, esa ley apuntaba a esta estructura que yo te digo de cómo se coordina a través de tener una coordinación que fuera a primer nivel de decisión política, que pudiera tener en los proyectos nacionales una decisión a nivel, yo te diría, del Poder Ejecutivo, ¿no? Y que no quedara a merced del plan de ciencia de un ministerio que estaba desacoplado de los otros ministerios. Teníamos un plan de industria que hacía Débora, un plan de ciencia y tecnología que lo hacía Barañá, un plan de agricultura que lo hacía Casamiquela. Cada uno tenía su plan. ¿No deberíamos tener un plan integrado de desarrollo? No se puede pensar, yo les pregunto a los que son economistas, a los que tienen base económica, porque lo necesitamos nosotros para poder saber dónde apuntar, dónde ayudar, cómo entrar en el juego. Si no nos dicen, si no definen eso, ¿cómo hacemos? ¿Inventamos nosotros dónde está el impacto? Me parece que es necesario eso. Bueno, la ley pretende plasmar, la que estamos elaborando, pretende plasmar ese esquema. El sistema de ciencia y técnica como consultor del Estado, prioritario o primer consultor, la estructura de, digamos, de formulación de lo que sería el plan de ciencia y tecnología, que debería estar acoplado a este plan de decisiones o de proyectos nacionales, y después también el financiamiento del otro sistema, yo diría, de este sistema más transversal, que ese sí caería en el Ministerio de Ciencia, que financiaría a todos, a las universidades y demás, pero que implicaría la vinculación más directa de los grupos de investigación, de las instituciones con provincia, con municipio y demás. Bueno, todo eso plantearlo y tener una ley que pusiera, que nos ordenara eso, porque sería ordenar un poco este sistema tan caótico que tenemos, 20 organismos de ciencia y técnica, 58 universidades nacionales, que no sé si me equivoqué, capaz que hay alguna más, bueno, más las privadas que también están ahí, que son otras tantas. ¿Cómo se ordena esto? Bueno, me parece que eso es la idea. Y en cuanto a la ley de financiamiento, nosotros pensamos incluirla, casi se podía tomar la ley Perotti poniendo un poquito de números más reales, porque la ley Perotti, la verdad que es un poco ambiciosa. Llegar al 3% del PBI dentro de 10 años parece una quimera, muy difícil de alcanzar. Yo creo, claro, sí. No, está bien, pero me parece que podemos tomar la ley Perotti, puso la vara un poco alta Perotti, pero yo creo que no vamos a poder invertir el 3% del PBI en el 2030, sino que, bueno, tenemos el 0,5, empezaremos 0,5, 0,7, no sé, un poco eso. Van directamente al financiamiento. De manera que incluso el contribuyente, el agricultor o la agricultora que tiene 500 hectáreas sabe que 2 puntos de sus retenciones no van para lo que es, digamos, la cultura política a veces, digamos, sí. Los vecinos argentinos no van a la UH, sino que van, digamos, al sistema específico. Mirá, a mí me parece muy interesante este tipo de esquema. Hay una estación experimental que es el Obispo Colombres, que tiene 100 años, que está en Tucumán y que trabaja de esa manera con los productores.
Ahí creamos nosotros un instituto del CONICET para trabajar dentro del Obispo Colombe. Nos pareció un experimento súper interesante, anda muy bien todo eso. Ahí los productores ponen la plata con gusto, el Obispo Colombe. Lo dicen ellos. ¿Por qué? Y están en el directorio. Porque trabajan sobre los desarrollos que necesitan los productores de Tucumán. De todo el punto de vista. Mejora genética, mejora contra plagas. Uno va ahí y se maravilla de lo que es. La verdad que podría ser un esquema. Nosotros lo planteamos, yo era parte del gabinete en la época de él que estaba Barañao, como presidente del CONICET me llamaban para estar en las reuniones, y planteamos esto. ¿Por qué no se destinaba o no se planteaba un porcentaje de algún impuesto para financiar la ciencia? Como hace la FAPESPI, lo hace así. Bueno. Sí. Exactamente. Se podría ir por ese esquema, pero habría que convencer a nuestros economistas. Aquí, ahí viene el tema también, que ahora pensando en un próximo gobierno, esto hay que acordarlo con los que van a disputar, que ahora no va a ser el espacio opositor, sino va a ser nuestros propios ministros de diferentes áreas que van a pugnar por un presupuesto que no va a ser enorme. Bueno, yo creo que me parece que dentro de las fuerzas políticas, nuestro espacio, y que lo ha demostrado Cristina, ha puesto el conocimiento realmente en la política, ¿no? Faltó, había que haber puesto más, no se articuló bien, pero por primera vez apareció en el discurso de la política la ciencia, ¿no? O sea, no solo lo económico, sino también lo simbólico. Se creó un ministerio, la presidenta inauguraba ella misma los institutos de investigación. Me parece que eso fue muy fuerte y eso sería un mensaje que habría que dar de vuelta. Y yo creo que en ese contexto seríamos la fuerza que yo diría más permeable a que hubiera fondos para ciencia, en un momento donde va a faltar de todo. Y si alguno no lo quiere hacer, yo voy a recordar digamos, le voy a pedir que me escuche, cuando Néstor Kirchner, en 2004, dio 50% de aumento a los investigadores del CONICET, dio 700 cargos cuando se daban 100, 1.400 becas cuando había 100. ¿Por qué? Porque se estaba yendo la gente, se iban como se van a ir ahora. Y eso lo hizo en medio de una crisis económica fenomenal, hablamos de 2004. Con el presupuesto, no, porque él había subido en el 2003, entonces en 2003 se da presupuesto y porque el aumento fue de emergencia y los cargos nosotros nunca los atamos al presupuesto, siempre lo dábamos como una ampliación presupuestaria. Pero más allá de ese detalle, que es un detalle técnico que nos han facturado ahora, me parece que hubo una decisión política, a eso voy, hay una decisión política, o sea que creo que esa es la fuerza que realmente en los hechos ha dado más centralidad al conocimiento. Desde el 2020 va a haber que implementar un plan así Sí. de emergencia Para retener la gente. Yo creo que lo primero que tendría que hacer el Ministerio de Ciencia, que debería volver al rango de ministerio, sería dar un aumento de emergencia para volver a recuperar el 30% de poder adquisitivo perdido. Yo creo que esto debería hacerse de alguna manera, escalonadamente o no, pero en toda la sociedad, porque hoy si no nos movemos el consumo y la industria no pasa del 50 para adelante. De alguna manera va a haber que recomponer salarios. Yo creo que el sector de ciencia necesitaría hacerlo urgentemente y también dar una cantidad importante de cargos para descomprimir. El año que viene va a haber 3.000 postulantes, porque aparte de los que se van sumando. Entonces necesitamos recomponer. Entonces ahí hay que pedir una cantidad de cargos extra y me parece que sería lo mínimo que aquel que fuera al ministerio debería exigir de compromiso de las nuevas autoridades para estar ahí, porque si no vamos a perder gente y tampoco vamos a avanzar. Una cuestión entre usted hablaba del financiamiento privado, financiamiento público en la ciencia, siempre hablando de ciencia de transferencia, dejando de lado quizá la ciencia básica y dejando de lado la discusión de este gobierno. La verdad que cansa un poco el discutir de ciencia de gobierno porque
Y ahí es donde quizás se pueda avanzar fuerte, en tratar de visualizar un poco mejor esos nichos de mercado que existen, que está la demanda, pero que el público y el empresario no lo conoce. Y el empresario no es mala palabra, quizás mala palabra sea Chevron, Sí, sí. comprar todo el sur para sacar el... Pero esa empresa no te va a tomar un servicio de investigación y desarrollo del país, sino que lo va a hacer el chico para lograr el crecimiento escalonado también. Me parece que ahí se podría tratar de generar un programa de fortalecimiento. Yo creo que se hizo mucho, pero profundizar ese vínculo. No para acercarse a modelos europeos ni americanos, sino porque hay un aporte privado en determinados aspectos de la ciencia. Yo trabajo en farma, donde hay mucha inversión privada, y hay, si bien hay nichos, enfermedades de nicho, que nombraba el Chagas, Sí, sí, ha ido. y algunos tipos tumorales que tenemos, perdón, en Argentina, que son, no van a aportar las grandes farmas del mundo a mi caso de Argentina. Creo que hay lugares donde también el apoyo de la farma es importante para lograr avances en fases clínicas. Una droga no va a ser poniendo 30 millones de dólares en el Estado, eso lo va a hacer sí o sí Novartis, una empresa como Merck, donde las ganancias sean compartidas y demás. Pero ese tipo de financiamiento no creo que lo tengamos que ver de una forma como mal vista. No. Sino todo lo contrario, un caso exitoso de algo que está atravesando distintas fases y que en algún momento necesita desembarcar en el privado para lograrlo. Después, lo que son los royalties, las ganancias y demás que se compartan entre el Estado y el privado. Para mí un ejemplo genial fue Synergium. Yo no sé en qué estado está hoy Synergium, pero Cristina quería hacer un tiempo cuando tenía vacunas antigripales, le querían comprar a todos lados, en el caso de la H1N1, se calentó Cristina y dijo, ¿cómo puede ser que Argentina no tenga, y toda Latinoamérica no tenga, toda América Latina no tenga antigripales? Y quería Synergium con 3 empresas privadas y el apoyo del Estado, y el apoyo del Estado no fue un subsidio, sino fue una compra, no me acuerdo cuántos años, como 10 años, de vacuna antigripal para toda la población. Ese caso para mí es paradigmático de algo, cómo asociar al privado y al Estado en un programa a largo plazo para inversiones científicas. Mira, de ninguna manera considero que sea mala palabra cuando se asocia el Estado con el privado. Y te voy a dar un ejemplo de las facilidades que le dimos a los privados, el caso de Indiar. Indiar es una empresa de Bioceres. Bioceres es uno de los jugadores, está Grobo, están, bueno, un montón de grandes jugadores del agro. Son empresarios nacionales, en principio. Entonces crean un laboratorio, que ellos dicen que es de ellos, que se llama Indiar. Indiar está en el predio de CONICET de Rosario. El edificio se lo pagó la agencia. El secuenciador es de CONICET y los investigadores que trabajan ahí son de CONICET. Entonces, ahí tenés un ejemplo donde prácticamente el Estado apostó, bueno, algunos productos, inclusive le dio la licencia del desarrollo de Raquel, que ahora es el que tienen, Raquel tiene otro mejor, y para llegar al mejor son 120 palos verdes que hay que poner y 8 años de desarrollo, para llegar desde la variedad que tiene el gen nuevo hasta ponerlo en la soja. Entonces, nosotros hicimos un esfuerzo. Otra cosa, nosotros, otro ejemplo que es el de, que es interesante, es el de la levadura, el de la cerveza lager, que tal vez lo conocés. ¿Cómo? Es la protolager. La protolager es lo siguiente. Claro, que la encuentran en Bariloche, y que CONICET se le da la licencia tecnológica a Heineken. Ese convenio lo firmamos nosotros. Sí, hicimos el convenio, o sea que no hubo ninguna... no había un prejuicio ideológico, y te puse un ejemplo de una empresa nacional y de una empresa internacional. A la empresa internacional, ¿qué le pedimos? Que en Argentina la pudieran usar cualquier cervecero argentino puede usar esa levadura. Internacionalmente, el CONICET no tiene envergadura para ir a vender cerveza en Italia. Entonces se la concesionamos a Heineken. Entonces, no hubo un prejuicio ideológico.
la veo divorciada. Y la veo divorciada y veo los dos lados. A mí me toca dirigir una plataforma de servicios tecnológicos dentro de la universidad. Le damos servicio a todas las pymes. Sí. Algunas formas grandes también. Pero veo que hay un desconocimiento absoluto de los servicios que hoy puede ofrecer el Estado, que dan soluciones tecnológicas a la empresa privada. Eso sí. Y ahí no tenemos conexión, no hay un programa para entrar a las cámaras industriales, a los ingenieros industriales y demás, y desembarcar con una fuerza de respuesta que la da el Estado, la dan los centros de investigación del Estado. Mirá, te cuento dos cositas nada más. Yo fui a la Cámara de Biotecnología y le dije que teníamos 30 patentes de vacunas, como un activo de CONICET, que nos interesaba ver quién las quería tomar. Nos dijeron que ninguna. Por eso pretendimos crear una empresa como ITEC para escalarlas, porque a nivel de laboratorio vos sabés lo que vale una patente. Y otra cosa es cuando la escalás. Entonces, ¿qué queríamos armar? Queríamos armar una empresa Biogea. Me fui a Cuba para copiar el modelo del Instituto de Genética e Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana. No pudimos avanzar porque, no voy a decir el nombre, pero el privado nos desmanteló, a través de Barañao, nos desmanteló el proyecto. Fuimos a hablar con Axel para que nos diera, nosotros necesitábamos $50 millones por el fondear, queríamos armar la planta, los cubanos iban a ser nuestros socios, nosotros después íbamos a comercializar en conjunto y que poníamos una planta de escalado, ¿para qué? Todas esas patentes que el privado no quería poner en juego, bueno, no solamente, yo noté ahí sí, ves, te digo, fuimos con Biocere, con Heineken, pero también vi una actitud de creer que el Estado es un riesgo y no un socio, ¿no? En el sentido de que para ellos era un riesgo, aunque hoy en día no produjeras, tener una planta de escalado que fuera de la Universidad de San Martín, el INTA, el CONICET, no me acuerdo qué socio más entraba, en el proyecto era como un riesgo para el sector privado. Yo creo que esto también lo tenemos que balancear. Nosotros no teníamos ningún problema. Es más, ¿cuál era la idea? Ofrecer aparte, hacer nuestros propios escalados, que la tenían que hacer, por ejemplo, la de la Bordetella Pertusi, que estaba en La Plata, la que tenían que hacer en Brasil, con el instituto, no me acuerdo cuál es el nombre. Sí, claro, iban a hacerlo ahí. ¿Por qué? Porque no había manera de hacerlo acá. Entonces, no pensar, también que el privado tiene que entender que nosotros somos socios, que no le vamos a pisar los negocios, sino lo que queremos hacer es potenciar los negocios y ofrecerle patente. Otro ejemplo que también te voy a dar para que veas los desarrollos de Rabinovich, la galactina, los conocés más o menos. La galactina es un antiinflamatorio y es aparte un posible anticancerígeno. O sea, y había varios interesados internacionales en las patentes de Gabriel. Por supuesto fuimos y se lo ofrecimos a un laboratorio nacional de primer orden. Y le dijimos, bueno, ustedes hagamos un instituto para estudiar todo esto, ustedes cuando nosotros ponemos la patente, ustedes pongan algo. La respuesta fue, bueno, pero ¿podemos ir a pedir la plata a la ANSIP, a la agencia? O sea, lo que iban a poner ellos se lo pedían a la agencia. Entonces, a ver, creo que todavía tenemos que también nosotros salir digamos, que nos conozcan más, a que sepan la capacidad del Estado, pero también que no nos vean primero como un enemigo que les va a sacar mercado. Nosotros no queremos pinchar nada del privado, no queremos ser enemigos del privado, al revés, queremos potenciar al privado dándole facilidades que ellos no tienen o que les cuesta invertir. Ahora, cuando pones un valor, esperás que haya una contraparte empresarial. Si vos te quedás con y no puede ser que todo lo termine financiando el Estado. Te cuento esto porque pasó y me tocó vivirlo. Me parece que es un mundo que vamos a tener que navegar en medio de situaciones buenas y tormentosas, ¿no? Tal vez vos tengas muy buenas experiencias y la verdad que es buenísimo, pero tuvimos ese tipo de cosas. Tiene una trayectoria de transferencia con distintas empresas Sí.
La conozco. Inclusive con patente con los cubanos, compartida. Con esa gente. Es más, nosotros fuimos porque sabíamos, y porque trabajan muy bien, y porque venden $200 millones, exporta a Cuba $200 millones en no quería dar nombre. Claro. Hay que saber, claro, hay que saber negociar y hay que saber convivir con el mundo empresarial. El mundo empresarial es un actor fundamental, hay que saber trabajar con ellos, con los grandes y con los chicos. Con los chicos, con mucha empresa de base tecnológica, apoyarla, tener un programa de capitales. Yo no sé, en nuestra época también era complicado despegar una empretecno con tasa del 25%. Ya es una tasa poco alentadora para un capital de riesgo, ¿no? Decir, bueno, van a venir capitales de Estados Unidos y van a poner la plata en una empretecno porque ven una posibilidad de una gran ganancia. Pero si vienen y ponen la guita al 25%, ya tienen la ganancia, ¿no? Entonces, tenemos que esas políticas, me parece que las tenemos que reflotar. Estoy absolutamente convencido de que el empresariado nacional es fundamental, es nuestro aliado, tiene que trabajar con nosotros, pero también tiene que entender de que no somos enemigos, que el Estado no es enemigo, sino que es complementario en aquellos lugares donde ellos no pueden, digamos, la inversión es muy costosa y no están seguros del rédito. Algunos apuestan, como el caso de Bioceres, otros no quieren apostar, pero no pueden vernos como un enemigo, que nosotros queremos caminar juntos, no ponernos en contraposición. Claro. Fíjate. Y el momento en el que estábamos reflexionando, considerando de esa resolución, nos pusimos a contratar un poco algunos índices de financiamiento actual de los que se preveían para el plan de innovadora independiente. Y en ese plan, que lo leímos detenidamente para armar la resolución, se pautaban índices de crecimiento que eran significativamente diferentes respecto a si está involucrado o no el sector privado. O sea, con el sector privado era una tasa de crecimiento, sin el sector privado era otra significativamente menor. O sea, ya desde el periodo anterior se prevé que la vinculación con el sector privado evidentemente es necesaria para alcanzar ciertos estándares de crecimiento. Y en relación a lo que mencionaba usted de la articulación con otros sectores, con las universidades, le quería preguntar qué valoración tiene de la política del periodo anterior respecto a la formación de unidades viticultoras de dependencia mixta. Mira, nosotros trabajamos con Quilmes, con General Sarmiento, con Río Cuarto, que ahora hizo instituto de doble dependencia, que lo empezamos a negociar en esa época. Nosotros no imponemos, a mi entender, tener un instituto del CONICET o tener un instituto con el INTA o con el INTI, que podría ser casos iguales. Es una decisión de la universidad y de ninguna manera limita las posibilidades que tienen las universidades de becas, de proyectos, la única limitación que nosotros teníamos es con los técnicos, porque había un decreto del 1661 del 96, que ustedes lo pueden ver, que dice expresamente que los técnicos del CONICET tienen que estar en unidades del CONICET. Entonces, esa era la única limitación. Pero Quilmes habrá visto que en ningún momento hubo una discriminación. A lo sumo, la discusión a veces era cuánto te toca de una patente, que esta la tenemos siempre, y es lógica que ocurra. Cuando tenemos gente que trabaja en un lado y gente que trabaja en el otro y tiene las dos camisetas, bueno, después se discute, pero eso es lo de menos, porque la verdad nosotros en una institución como el CONICET,
que tiene hoy en día un presupuesto de 16.000 millones de dólares, nunca se va a mantener con los ingresos, sino siempre va a ser una institución que tiene que estar financiada por el Estado. Entonces, pensar de que uno quería... pero sí está el hecho de que vos tenés responsabilidad institucional y participás de un desarrollo, tampoco podés decir, me bajo del desarrollo. Entonces, me parece que el CONICET tiene que trabajar con las universidades de acuerdo, y así lo hice en toda mi gestión, de acuerdo a lo que la universidad necesita y pida. Y de ninguna manera hay ningún límite o hay ninguna situación de tensión con la universidad si quiere armar instituto o no armar instituto. Lo que sí me parece complicado es que aparezcan que digan, no, le damos prioridad, ingreso a carrera hacia instituto del CONICET. O le voy a dar, que estuvo circulando en estas convocatorias. Y bueno, los PUE, sacar los PIB y poner los PUE, que son proyectos para unidades ejecutorias, es una clara discriminación con la universidad. ¿Por qué? Porque no acceden a ese financiamiento. Por ejemplo, el Museo de La Plata tiene 29 institutos, el CCT, de los cuales hay 25 que son de la universidad. Pero el museo, que tiene 200 investigadores del CONICET, no es unidad. ¿Por qué? Porque la facultad no quiere el Museo de La Plata. Bueno, no puede tener un proyecto PUE, ¿no? Los proyectos de unidad ejecutora. Entonces, eso yo estoy en contra, porque me parece que así no se hace, no se camina con socios así. El CONICET tiene que financiar y tener proyectos para todos los investigadores del CONICET, estén donde estén. Presentarse de la Universidad de Quilmes o de General Sarmiento o de Río Cuarto, donde sea. Y la misma chance de obtener un subsidio, la misma chance de obtener una beca, la misma chance de obtener un cargo de investigador. Si por un problema de estrechamiento del presupuesto juegan estas políticas, lo que hacen es destruir los lazos que costó un montón construir, ¿no? De tener cierta mirada de confianza en la otra institución. No es que me quieren invadir. Eso. El tema, digamos, glifosato, Monsanto, fracking, me refiero que eso requiere este debate que estamos planteando. Y me parece que ahí las universidades y los organismos del Estado tienen que ser garantes de las decisiones. Me refiero, hace poquito presenté una ley sobre un observatorio de agroquímicos, que le va a llegar seguramente, en el cual este observatorio de agroquímicos va a estar constituido, si lo aprueba la ley, que tiene posibilidades porque están de acuerdo casi todos los espacios políticos, si no todo, que es que las universidades, el CONICET, que quieran adherir, el INTA, el CONICET, el SENASA, creen un observatorio donde se dé toda la información sobre el uso de agroquímicos. Y aquí hablo de agrotóxicos y de agroquímicos. Me refiero que haya un lugar donde esté monitoreado qué se está haciendo en el exterior, qué se está haciendo en el país y se tenga la información científica, ¿para qué? Para que un municipio pueda venir y tener la mejor información, un juez pueda tener la mejor información, o que venga una ONG y que pida, ¿no? O inclusive que pidan un informe. Que, no, mirá, yo tengo un problema con atracina en el municipio de Río Cuarto. Muy bien, vengan ahí y se le dé la mejor información científica. Pero no somos autoridad de aplicación, no somos, ojo con eso, nosotros como científicos no podemos, terminamos presos. Tenemos al director de Ianiglia procesado por el tema glaciares. No somos autoridad de aplicación, me refiero, podemos opinar, podemos decir, no nos gusta tal cosa, porque somos ciudadanos, porque somos investigadores y tenemos todo el derecho a hacerlo, pero no nos involucremos como autoridad de aplicación. Me refiero, la autoridad de aplicación es ambiente o es salud. ¿Entienden? Porque ellos son los responsables de tomar la determinación. Aquel que sea el secretario de Ambiente o el ministro de Ambiente, muchachos, tenés que tomar vos las decisiones. Lo que sí te podemos dar nosotros es la mejor información científica, ¿sí? Y es nuestra obligación hacerla, de tenerla disponible y ponerla en la mesa de entrada cuando tenés el informe, aunque no te la pidan.
Esto hizo la Universidad de Quilmes sobre tal tema. No solamente quedarse con si me la piden, no, la meto de entrada para conocimiento de la Secretaría de Ambiente o del Ministerio de Ambiente. Pero nosotros no somos autoridad de aplicación, porque... Bueno, pero lo que digo, usted como representante de un espacio político, ¿cómo proyectamos la infraestructura del modelo productivo, económico? Bueno, a ver. Para la ciencia Bueno, por eso estamos hablando de un modelo inclusivo. Nosotros queremos una sociedad que incluya y no termine de alguna manera separándonos, ¿no? Nosotros queríamos incorporar más gente. Luego podemos discutir si la pobreza fue el 20, si teníamos el 25. La verdad que la idea, o por lo menos la filosofía de nuestro gobierno fue estar a favor de los que menos capacidad de defensa tienen. Y bueno, lo hicimos con los subsidios, tal vez está bien haber sacado los subsidios en la Recoleta, pero la idea fue siempre, y la filosofía fue eso. Yo creo que en nuestra etapa los ciudadanos se sentían protegidos. En esta etapa no hay una protección a la gente. Si te morís, si perdís, no podés pagar el alquiler y te vas a la calle, te quedás en la calle. Yo creo que había otras políticas y más allá de los defectos, te digo, más allá de los errores, me parece que el Estado iba en esa dirección. Que vos podés plantearte si el sector privado tiene que jugar como jugó y si tenemos que ser socio o no de las multinacionales o cómo juegan los capitales. Yo no soy, si me lo preguntás... No, es muy importante. Yo pienso que la ciencia tiene que estar a favor de la sociedad y fundamentalmente mejorar la calidad de vida, y eso implica que todos aquellos que hoy en día están excluidos de la educación o de la salud tengan una respuesta de parte del Estado. Me parece que es lo que este gobierno está dejando de lado. Si ustedes miran los programas que se discontinúan en salud, educación, ciencia es el presente, el futuro, todo se discontinúa. Nosotros tenemos que jugar otro juego. Que va a haber dificultades, que hay dificultades, y que esta sociedad, esta sociedad va a ser capitalista. La Argentina va a ser capitalista. El 2020 va a seguir siendo una sociedad capitalista. Esa es una realidad que es. O sea, me parece que tenemos que entender que la regla del juego en la Argentina de esta sociedad es esa. Tal vez a nosotros nos guste otra sociedad. En los 70 nosotros teníamos otra idea de la sociedad. Pero bueno, es la realidad, y en esa realidad, en ese modelo, lo que es el estado de bienestar es tal vez la propuesta que más se acerca a los ideales que algunos podemos tener, tal vez que no se concretan totalmente, pero bueno, es eso. Impactar. No vamos a Bien. tener chicos con mejor acceso a la educación, a las escuelas. Bien. Mirá, nosotros eso lo tenemos claro. Mientras que los sistemas de evaluación sean exclusivamente de generar conocimiento básico publicable,
por más que tenga 100, 6 o 10, no vamos a mover la aguja. Ahora, nosotros dimos algunos pasos durante la gestión. En 2014, las universidades, todos los organismos de ciencia y técnica firmáramos una nueva forma de evaluación en proyectos, que hoy está disponible en todos los organismos, y debería estarlo, en CONICET está, que es la evaluación en proyectos. ¿Cuál era la idea? Que aquellos investigadores que están hoy en día en algún proyecto con un aceptor concreto, ese aceptor puede ser una empresa, puede ser una provincia, puede ser pero tiene que haber un aceptor, fuera evaluado por en el esquema del proyecto. Doy un ejemplo muy claro, ITEC. Hoy en día tiene 25 investigadores del CONICET, todos ellos jóvenes. Esa gente está en proyectos que son confidenciales, porque ITEC es socia de YPF y hace desarrollo para YPF. Y hay patentes, y hay desarrollo, y tienen valor. ¿Cuál es la idea? Esa gente no puede publicar. Entonces, tiene que apelar a qué evaluación. Esta evaluación en proyectos. Existe esa evaluación en proyectos. ¿Cuál es el problema? Esta gente, 2016, informa, hace su informe, no hablo promoción, hablo simplemente del informe. Van con el informe. ¿A qué comisión? La Comisión de Tecnología del CONICET. Muy bien. El informe vuelve aprobado, pero viene con una recomendación. Publiquen. Viene la gente de ITEC y me dice, están todos locos, yo me voy de ITEC, porque me están diciendo, mañana me van a pedir papers. Bueno, el vicepresidente tecnológico, hablo con él y le digo, mirá lo que está, es tu comisión, la pusiste vos, cambiá a la gente, porque si le van a recomendar a esta gente, bueno, costó un montón. Ahora, inclusive, como pasa con la Comisión de Energía Atómica, 2 personas de la comisión van al lugar, no es que la comisión maneja todos los proyectos, porque estos son confidenciales, entonces hay otra forma de evaluación. Eso se pensó así, pero eso requiere un ejercicio, requiere N iteraciones para que el sistema se ponga en marcha. Tiene muchas fallas. Pedimos un informe del aceptor, un informe del director del proyecto, un informe del participante. Bueno, 1000 cuestionamientos. En una comunidad que no está acostumbrada a hacer eso, ni nada, porque ya ves que la de tecnología termina ahí. Entonces, pero habíamos comenzado a dar pasos. Ese es el camino que creo que hay que hacer para poder realmente recorrer esta situación. Pero eso es un cambio cultural. Hablamos del CONICET, porque en el INTA no pasa eso. ¿Está? Vas a la CONEA, no pasa eso. Entonces no es el problema de todos los organismos. En el INTI no pasa. Hay otros problemas ahí. Hay otros problemas. Pero no son los problemas de estar en contacto con el productor, como el caso del INTA, o con el APYME, con el caso del INTI. Lo que puede haber es problemas institucionales para que funcione bien. Que le falten doctores, que le falte presupuesto, otras cosas. El CONICET, que la mitad del sistema científico, con las universidades. Cuando hablo CONICET más universidades, porque están todos mezclados, ¿no? Que CONICET es también profesor de la universidad, así que nada. Ese sector es el que tiene más ese problema, pero es la mitad y es muy sustantivo. Entonces, ese punto para mí me parece que es central. Si no podemos modificar lentamente la evaluación, ¿sí? Y la cultura va cambiando, difícilmente vamos a tener un impacto. Pero ya se había empezado a dar los pasos. No sé si te satisface la respuesta. Bueno, primero te agradezco infinitamente el esfuerzo que haces. Lo vamos a acompañar y vamos a hacer gobierno mañana. Tengo una pregunta más provocadora para hacerte. Yo soy de los que creo que la falla que tiene la Argentina con sus condiciones en el sistema productivo y el sistema científico son los sistemas incentivos que hay para poder articular eso. Y me pregunto si en esta mirada no es también una oportunidad, además de pensar en los incentivos, si las organizaciones que hoy concentran la actividad científica y tecnológica no deben ser pensadas. Digo, no es posible, o sea, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué sigue creciendo, tiene más de 300
señalás unos cuantos, pero la pregunta es, ¿no es también una oportunidad ponerse a pensar, no es un desafío de determinar, pensar si también tenemos que imaginar que tiene que haber un cambio en el modelo organizacional? Digo, no estoy proponiendo nada particular, estoy a favor de la construcción del sistema, a todo lo que da, pero la pregunta es, con las mismas herramientas queremos resolver las mismas cosas que no nos vienen saliendo. Hay una cuestión que yo te invito a seguir provocando de alguna manera algo para No, está bien. A ver, yo creo que el tamaño, en el caso del CONICET, no creo que sea un problema en sí. Yo creo que hay problema de gobernanza, y no solamente en el CONICET, pasa también en el caso del INTA. En el INTA no está la agricultura familiar. Entonces, en el CONICET está el agro, la sociedad rural, y está sentada también en la UIA. Faltan otros actores en los directorios. Entonces, me parece que no están las representaciones dentro de los directorios, de quienes dirigen, de la gobernanza, no están representados todos, ¿no? Inclusive en el INTA faltaría también en el directorio también los técnicos del INTA, los científicos, los técnicos del INTA que tampoco están. Entonces, me parece que, y esto me parece que es fundamental, y para la nueva etapa, es que cada organización dentro de la historia y su cultura, ¿sí?, se repiense. Se lo estoy planteando a todos los que vienen, ¿no? ¿Cómo sería un nuevo INTI? Pero que lo piensen, a ver, no podemos tirar por la borda los 60 años del INTI, no podemos tirar por la borda los 60 años del INTA. Cada uno tiene su espíritu, su camiseta puesta, y hay mucho de eso que vale, que tiene valor. O sea, destruir eso sería destruir la Comisión de Energía Atómica. ¿Qué hacemos? No podemos perder el espíritu de la comisión, ni tampoco del INTA, ni del INTI, ni del CONICET. Lo que tenemos que hacer es que cada uno, ¿sí?, discuta internamente y tenga una propuesta superadora. Me refiero, ¿cómo podríamos cambiar la estructura? ¿Cómo podríamos mejorarla? ¿Quiénes faltan? ¿Qué derechos faltan en cada una para que esto mejore? ¿No? Y después, el tema de las complementariedades, yo creo que se articula desde el financiamiento y desde los objetivos. Si vos tenés un plan nacional de salud y vas a producir medicamentos, ahí va a estar la LIS, la Universidad de Quilmes, va a estar el CONICET, se alinean porque ahí va a haber un objetivo y un financiamiento para alinearla. O sea, pero me parece que es la oportunidad, como vos decís, pero yo lo haría conservando la historia y no pateándola. Porque es muy difícil patear esa historia. O sea, aunque lo quieras hacer, yo la respeto, pero aunque lo quieras hacer, no lo vas a poder cambiar. Vos vas al INTI y hay un espíritu del INTI, que le permitió estar en la lucha de mantener esta lucha que todavía siguen por los despidos. Y eso tiene un enorme valor, ¿no? Entonces, me parece que eso mirémoslo. Hay mucho que hay que conservar. Y yo creo que en las universidades pasa lo mismo, ¿no? La Universidad de Quilmes es orgullosa de su universidad. Quilmes es orgullosa de su universidad y ustedes son orgullosos de la Universidad de Quilmes, ¿no? Se sienten partes de y eso no se puede decir, bueno, cambiémosla, hagamos con la Jauretche otra universidad. ¿Por qué? Hagamos que esta es una sede y hagamos una universidad de la zona sur. ¿A ustedes les gustaría? No, tal vez no es yo creo que tenemos margen para repensarnos y recuperando y manteniendo la tradición y el espíritu de cada institución, que son cosas valiosas, ¿no? Yo le voy a preguntar a Córdoba, pero le voy a hacer una pregunta más dos. ¿Cómo se tomó cuando el PRO tomó la bandera del cero más infinito? Ajá. No sé, tal vez me quedo en la cámara y estoy cómodo. Nada. Pero bueno, que si lo va a volver a retomar y después de la realización del CONICET, lo va a retomar. No, a ver, a mí me parecía que como hicimos un acuerdo que sí firmamos con la Fundación WOCRA o con la Fundación YPF, porque nos parecía que era muy importante,
que vinieran los organismos, o creamos en la UMED, que es la Universidad Metropolitana, creamos un instituto de doble dependencia que no existía, el CITRA. En la vinculación con el mundo del trabajo para nosotros era fundamental, porque era un ida y vuelta que nos permitía justamente articular. Eso lo vamos a volver a hacer. Y el paso con el proyecto con la economía popular lo retomaríamos, obviamente, porque estaba dentro de estos proyectos orientados que queríamos hacer. Eso seguro. Respecto al tema del PRO con el cero más infinito, nosotros siempre sabemos que el PRO no ha hecho nada y que está sacando o tomando una bandera, es el financiamiento de la CAF que consiguió Axel y que Cristina decidió que se usara en eso. Ustedes saben que los fondos de cooperación internacional tienen que ser aprobados. Hoy en día, ¿se acuerdan que el BID tenía un montón de plata para el Ministerio de Ciencia? Ahora no hay plata para la ciencia. ¿Por qué? Porque Economía, cuando firma el acuerdo, no pone en el BID, no lo pone. Entonces hay decisiones políticas, y esas decisiones políticas hay que recordárselas. La decisión política estuvo en otro lado, fue de otro gobierno. Ustedes no hubieran puesto un mango. No han inaugurado un solo instituto. En los 3 años de Macri no ha ido a inaugurar un instituto. Entonces me parece que se la vamos a disputar. Yo quiero dar las gracias a Roberto Salvareza, por supuesto por su militancia, pero también por sus intereses, su honestidad, las respuestas y la presentación. Muchas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes.